Amigos, hermanos, familias, nuevamente les saluda Marcos Seidas desde Hagamos la Palabra de Dios. Y hoy les traigo un pasaje de Tercera de Juan, capítulo 2, donde dice el Señor: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como próspera tu alma. El Señor, cuando nos da una palabra, siempre nos va a dar las herramientas. Y todo el pasaje y toda la palabra es así. Todo lo que Él dice siempre nos va a dar todas las herramientas, todo lo que nosotros necesitamos para poder realizar lo que nos está diciendo. Y en este pasaje dice que desea que seamos prosperados. Él desea que seamos prosperados. Ahora, ¿cómo podemos ser nosotros prosperados? Prosperidad económica, prosperidad laboral, prosperidad física, porque dice que seamos sanos, como prospera nuestra alma. Entonces, si nosotros nos vamos a 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. O sea, aquí nos está diciendo que Jesús era rico cuando estuvo aquí en la tierra. Algunos piensan que puede ser las riquezas del cielo, pero en el cielo no hay riquezas. En el cielo todo es celestial, todo es una belleza. Entonces, cuando Él vino aquí, Él era el dueño del oro y de la plata, porque el Padre se lo había entregado todo. Y siendo Él rico, dice que yendo a la cruz del Calvario, entregó su riqueza para que nosotros fuéramos enriquecidos con su pobreza. Ahora, ¿cómo podemos nosotros entender esto? ¿Cómo nosotros podemos aspirar a que las riquezas del Señor sean nuestras? Y aquí es donde nos da las herramientas. En San Mateo capítulo 25, versículos 15, dice: a unos dio 5 talentos, a otros 2, a otros 1, conforme a su capacidad, y luego se fue. O sea, Él nos dio talentos. Si leemos la parábola de los talentos, dice que al que le dio 5 le entregó otros 5, y al que le dio 2 le entregó otros 2, pero al que le dio 1 le entregó, porque dice que tuvo miedo. Entonces, el que le dio 5 los hizo funcionar. Ahora, conocemos nosotros nuestros talentos. Nos hemos puesto a pensar cuáles son las habilidades que Dios nos dio. Y vamos a ver que muy pocos somos los que hemos entendido eso. Porque hay a quienes tienen muchos talentos. El problema es que no los definen o no los saben organizar. Y empiezan a hacer una cosa por aquí, otra por allá, otra aquí, otra acá. Y resulta de que de los 5 talentos que tienen, no logran que sobresalga uno. Entonces solo vemos que son muy capaces de hacer tantas cosas. Al que le dio 2, dice que le entregó otros 2. Y también puede hacer que tengamos 2 talentos, pero si no lo sabemos administrar, no lo sabemos explotar, haremos lo mismo. Y de ahí dice que al que le dio 1, no pudo hacer nada, porque a todos les dio conforme a su capacidad. Ahora, el Señor sabía que nosotros, si lo conocemos a Él y estudiamos su palabra, vamos a entender cuál es el fin que Él tenía para nosotros. Y es que nosotros seamos prósperos. Entonces, si nosotros tenemos 5 talentos, lo que tenemos que hacer es ver cuál es el que mejor nos funciona y hacerlo. Que nos funcione, que sea de éxito ese talento. Y si tenemos más, esperar el momento para poder realizar el otro talento y hacerlo también que funcione, y así podemos llegar a los 5. Ahora,
va a depender de nosotros cómo los administremos. Y entonces vamos a tener éxito, vamos a ser empresarios, vamos a ser ingenieros, vamos a hacer todo, pero todo de éxito, porque es lo que el Señor quiere. Y al que tiene uno puede hacer que tenga la capacidad de que ese talento lo haga funcionar. Pero a todos les dio conforme a su capacidad. Entonces nosotros tenemos que entender que tenemos talentos, pero que tenemos que hacerlos funcionar. Y es lo que el Señor quiere, que seamos prosperados en todo. Y Él nos da las herramientas, aquí lo podemos ver. Entonces, la palabra de Dios hay que leerla, hay que estudiarla, para que nosotros podamos realizar lo que el Señor quiere que nosotros seamos. Ahora, que tengamos salud. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos en la justicia, y por cuyas heridas fuimos sanados. Entonces, cuando Jesús fue a la cruz del Calvario, Él llevó nuestros pecados. Fuimos perdonados de pecados por su sangre. Entonces nos sacó de ahí. Ya no somos pecadores, porque Él nos perdonó nuestros pecados y tenemos la capacidad de ir en cada momento que sintamos que lo ofendimos, irnos a poner a cuentas con Él. Entonces, vamos a estar libres de pecado. Y dice, para que vivamos en justicia. ¿Y la justicia qué es? Es ver que todo sea en orden, que todo sea justo, que se cumpla la palabra como dice que lo que es del César hay que dárselo al César y lo que es de Dios hay que dárselo a Dios. Entonces, reconocer lo que no es de nosotros y respetarlo. Y lo que es de Dios, hacerlo nuestro, porque eso es lo que Él quiere, que hagamos la palabra de Dios aquí en la tierra. Entonces la justicia va a estar con nosotros. Vamos a ser hombres justos, hombres y mujeres justos. Siendo hombres prósperos, tenemos que aplicar la justicia de Dios. Y de ahí dice que por sus heridas fuimos nosotros sanos. Y entonces, nosotros somos sanos, porque Él llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades, dice en Isaías 53, 4, 5. Y yo se los puedo decir, a mí me sanó el Señor de artritis, me sacó de mi baja autoestima, la timidez que tenía y el derrame cerebral que me dio. Salí bien, porque hay que creer la palabra de Dios y la debemos de creer, y eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Ahora, veamos cómo va a prosperar nuestra alma. Y dice, estad siempre gozosos. Ahora, ¿cómo podemos estar siempre gozosos? Si nosotros nos mantenemos orando por todo. Tenemos que orar en todo momento, aunque miremos que las cosas son malas, tenemos que orar. Y eso nos va a dar paz. Dice, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Entonces, si nosotros aprendemos a dar gracias en todo, es que estamos reconociendo que Él está dirigiendo nuestra vida. Y miren, hay algo que debemos de tomar en cuenta. Así como a donde iba Jesús siempre habían escribas, habían fariseos, habían sacerdotes que siempre le discutían lo que hacía, que siempre trataban de provocarle problemas, lo mismo nos pasa a nosotros. También a nosotros nos rodean escribas, fariseos, sacerdotes, que no están de acuerdo con lo que hacemos y que en cierto momento somos burla para ellos. Pero nosotros tenemos que aprender de que la palabra de Dios dice que tenemos que dar gracias en todo, y es lo que tenemos que hacer, darle gracias al Señor por todo. Y entonces cuando nosotros aprendemos a darle las gracias al Señor por todo, lo que sucede es que vamos a estar felices, vamos a ser prósperos. Vamos a ser prósperos emocionalmente, nuestra alma está prosperando. Y es lo que el Señor nos dice en este pasaje. Ahora, muchos dirán que es muy jalada el versículo de aquí para el de allá y todo, pero cuando se estudia la palabra de Dios, nos damos cuenta que la palabra de Dios es una. Que la palabra de Dios no tiene vencimiento.
y que la palabra de Dios la dejó el Señor para que nosotros la hagamos viva. Y por eso es que yo les comparto, hagamos la palabra de Dios, porque nosotros tenemos que aprender a hacerla, y cuando nosotros la hacemos vamos a ver esa prosperidad que Él dice aquí. Entonces, si el Señor quiere que seamos prósperos, que seamos sanos y que prospere nuestra alma, es porque el Señor quiere que nosotros seamos felices. Quiere que seamos felices, quiere que seamos prósperos, quiere que seamos sanos. Es lo que el Señor quiere y es lo que el Señor nos dejó y que nosotros tenemos que aprender a vivirlo. Y por eso fue que Él envió a su Hijo Jesucristo para que Él, por medio de Él, nos diera todo eso. Entonces, yo los exhorto a que aprendamos a dar gracias en todo, por difícil que sean las situaciones. Porque yo estoy seguro que nuestros escribas, nuestros fariseos y los sacerdotes están en nuestro trabajo, están en nuestra familia y están en nuestros vecinos y a donde quiera que vayamos. Porque nuestra actitud es diferente, porque nuestro caminar es diferente, porque somos justos y muy poca gente le gusta ser justa. Entonces, mis hermanos, Tercera de Juan 2, hagámosla viva. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que seamos una clase de personas diferentes, que vean lo que es ser un hijo de Dios. Mis hermanos, que Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana.